En el mundo de las bases de datos, la seguridad es un aspecto crucial. Neo4j, como base de datos de grafos líder, no es la excepción. La implementación de roles y permisos es fundamental para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar los datos. En esta presentación, exploraremos cómo configurar roles y permisos en Neo4j para asegurar tu base de datos y proteger la integridad de la información. El control de acceso es vital para proteger los datos sensibles y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan realizar ciertas acciones. En Neo4j, esto se logra mediante la configuración de roles y permisos. Los roles definen un conjunto de permisos que se pueden asignar a los usuarios, permitiendo un control granular sobre quién puede hacer qué dentro de la base de datos. Neo4j ofrece varios roles predefinidos que facilitan la gestión de permisos. Algunos de los roles más comunes incluyen Reader, Publisher, Architect y Admin. Cada uno de estos roles tiene un conjunto específico de permisos que determinan las acciones que los usuarios pueden realizar. Por ejemplo, el rol Reader permite solo la lectura de datos, mientras que el rol Admin otorga permisos completos para administrar la base de datos. Además de los roles predefinidos, Neo4j permite la creación de roles personalizados. Esto es útil cuando los roles predefinidos no se ajustan a las necesidades específicas de tu organización. Para crear un rol personalizado, se utiliza el comando Create Role. Una vez creado, se pueden asignar permisos específicos a este rol utilizando el comando Grant. Una vez definidos los roles, el siguiente paso es asignarlos a los usuarios. En Neo4j, esto se realiza mediante el comando Grant Role. Por ejemplo, para asignar el rol de Reader a un usuario llamado Juan, se utilizaría el comando Grant Role Reader to One. Esta asignación asegura que el usuario, Juan, solo pueda realizar las acciones permitidas por el rol Reader. La gestión de permisos en Neo4j es un proceso continuo que implica revisar y ajustar los permisos según sea necesario. Los permisos se pueden otorgar o revocar utilizando los comandos Grant y Revoke. Por ejemplo, para otorgar permiso de lectura en una base de datos específica, se utilizaría Grant Access on Database MYDB-TO Reader. Para revocar este permiso, se utilizaría Revoke Access on Database MYDB from Reader. Neo4j permite la configuración de permisos a nivel de base de datos, lo que proporciona un control más granular sobre el acceso a los datos. Por ejemplo, se pueden otorgar permisos de lectura a un usuario en una base de datos específica mientras se restringe el acceso en otras bases de datos. Esto se logra utilizando los comandos Grant y Revoke con la especificación de la base de datos. Además de los permisos a nivel de base de datos, Neo4j permite la configuración de permisos a nivel de esquema. Esto incluye permisos para crear, modificar o eliminar nodos y relaciones. Por ejemplo, se puede otorgar permiso para crear nodos en un esquema específico utilizando Grant Create on Graph MyGraph to Architect. Esto asegura que solo los usuarios con el rol adecuado puedan modificar la estructura del grafo. Para un control aún más detallado, Neo4j permite la configuración de permisos a nivel de propiedad. Esto significa que se pueden otorgar o restringir permisos para leer o modificar propiedades específicas de nodos y relaciones. Por ejemplo, se puede otorgar permiso para leer una propiedad específica utilizando Grant Read, propiedad, on Graph MyGraph TO Reader. Esto proporciona un nivel de seguridad muy granular. La auditoría y el monitoreo son componentes esenciales de la gestión de permisos. Neo4j proporciona herramientas para auditar y monitorear las actividades de los usuarios, lo que permite identificar y responder a posibles amenazas de seguridad. Los registros de auditoría pueden revisarse para asegurar que los permisos se están utilizando de manera adecuada y que no hay accesos no autorizados a los datos. Implementar roles y permisos es solo una parte de una estrategia de seguridad integral. Es importante seguir buenas prácticas de seguridad, como el principio de privilegio mínimo, donde los usuarios solo tienen los permisos necesarios para realizar sus tareas. Además, es crucial mantener el software actualizado y realizar auditorías de seguridad periódicas para identificar y mitigar posibles vulnerabilidades. La configuración de roles y permisos en Neo4j es fundamental para proteger la integridad y la seguridad de los datos. Al seguir las mejores prácticas y utilizar las herramientas proporcionadas por Neo4j, puedes asegurar que tu base de datos esté protegida contra accesos no autorizados. En las próximas unidades, exploraremos técnicas avanzadas de seguridad y cómo integrarlas en tu estrategia de gestión de datos.